Bienvenidos a este episodio especial de nuestra tribuna ultraconservadora, donde defendemos los valores eternos de Dios, patria y familia contra las olas del caos progresista. Hoy, con el corazón pesado, pero la mente clara, hablamos de una pérdida que duele en lo más profundo de Colombia y el hemisferio: el lamentable fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Qué ironía del destino, o debería decir de la nefasta negligencia histórica, que un hombre de su calibre, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la también asesinada periodista Diana Turbay Quintero, nos deje a los 39 años, víctima de esa violencia que parece un mal endémico, reciclado de los años 80. Es como si el fantasma de Pablo Escobar hubiese mandado un mensaje desde el más allá: aquí estoy de nuevo, muchachos. Pero guardemos el respeto. Esta es una lamentable pérdida para una nación que necesitaba su voz firme contra el desorden. Recordemos que Turbay no era solo un político, era un baluarte del centro democrático, un senador que luchaba por la seguridad y la tradición en un país asediado por ideologías foráneas. Su muerte, tras un atentado en junio, nos obliga a mirar atrás. Se repite la historia de Luis Carlos Galán, aquel líder liberal asesinado en 1989 por los carteles. Sí, y con un sarcasmo cruel, porque 35 años después parece que Colombia sigue bailando el mismo tango fatal. Citando al colombiano, el congresista del Centro Democrático de 39 años fue víctima de un ataque armado perpetrado en el sector de Modelia, en la capital de Colombia. Y como dijo Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de X, el mal todo lo destruye. Hoy dividiremos este tributo en 4 segmentos equilibrados, culminando en un análisis que, con ironía inteligente pero respeto absoluto, clame por justicia. Quédate con nosotros en estos minutos de reflexión patriótica. Esto es La Verdad con Karines Moncada. Hablemos primero de quién era Miguel Uribe Turbay, porque en un mundo donde los progresistas venden humo, él construía con hechos. Nacido en Bogotá en 1986, en el seno de una familia de linaje político, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la trágicamente asesinada Diana Turbay, Miguel Uribe se forjó en el fuego de la tradición colombiana. Abogado de la Universidad de los Andes, con maestrías en políticas públicas, entró en la arena política bastante joven. Concejal de Bogotá a los 25 años, secretario de gobierno bajo Enrique Peñalosa y senador por el Centro Democrático desde el año 2022. ¡Qué sarcasmo del universo que un hombre que defendía la seguridad ciudadana terminara víctima de la inseguridad rampante! Y como declaró el expresidente Álvaro Uribe, su mentor, Miguel era un ejemplo de dedicación al servicio público. Imagínense, mientras algunos en la izquierda sueñan con paz total desde cómodos despachos, Turbay batallaba en el Senado contra el narcoterrorismo que, ironía suprema, lo alcanzó. Su legado incluye reformas para fortalecer la familia y la economía, siempre con ese toque conservador que nos recuerda que Colombia no necesita revoluciones, sino restauraciones. Esta pérdida no es solo personal, es un golpe al hemisferio, donde líderes como él escasean en medio del caos venezolano y cubano que se filtra. Ahora entremos en el corazón oscuro del asunto: el atentado del 7 de junio en Modelia, Bogotá, donde Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros por un sicario mientras se encontraba en un acto político improvisado en un parque, recibiendo varios impactos en la cabeza y el tórax que lo dejaron en estado crítico. Transportado de inmediato a la clínica Santa Fe,
inició una batalla de 2 meses en cuidados intensivos, marcada por múltiples cirugías para controlar hemorragias cerebrales y complicaciones respiratorias, con su familia y colegas vigilando cada actualización médica en un ambiente de tensión nacional. Trágicamente, en la madrugada del 11 de agosto a la 1:56, en la Clínica Santa Fe de Bogotá, Turbay sucumbió a sus heridas, dejando un vacío irreparable. ¡Qué ironía! Un precandidato presidencial listo para el 2026, silenciado por balas que parecen sacadas de un guión de los años 80. Su esposa María Claudia Tarazona lo despidió con palabras que parten el alma. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Por su parte, el senador Marco Rubio desde Estados Unidos exigió justicia. Estados Unidos se solidariza con su familia y exige que los responsables sean llevados ante la justicia. Su hermana, María Carolina Hoyos Turbay, también compartió un mensaje desgarrador. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos, refiriéndose a Diana Turbay, periodista que, como les he comentado, fue asesinada cuando él tenía solo 4 años, la misma edad que hoy tiene su hijo Alejandro. Su hermana continuó su mensaje diciendo: pensé que tú me despedirías a mí. Era lo lógico. Miguel, dile a mamá que la amo. Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Demasiado triste todo esto. Sarcasmo aparte, ¿no es curioso cómo la violencia moderna permite patrones antiguos como si Colombia fuese un disco rayado? Respetamos el duelo, pero clamamos basta de impunidad. Mándale otra vez a tu mami. Mamita linda, te quiero. Te he dado muchas veces. Mamita linda, te he dado muchos besos. Del dolor. La historia se repite, y con qué cinismo elegante. Luis Carlos Galán, asesinado el 18 de agosto de 1989 en Soacha por sicarios del cartel de Medellín bajo órdenes de Pablo Escobar. Era un líder que denunciaba el narcotráfico y se perfilaba como presidente. ¿Suena familiar? Turbay, 35 años después, cae en un atentado similar, defendiendo valores conservadores contra el mismo veneno. Ironía inteligente. Mientras Galán combatía a Escobar, Turbay enfrentaba resabios de ese legado en un país que supuestamente avanzó. El colombiano lo resume. Hace 30 años, una serie de disparos acabaron con la vida de Luis Carlos Galán, quien había denunciado a Pablo Escobar. Y el Centro Democrático declara: la violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay. ¿Coincidencia? ¿O quizás un recordatorio sarcástico de que ignorar lecciones pasadas cuesta vidas? Respetamos ambas pérdidas como tragedias hemisféricas, pero preguntamos, ¿cuándo aprenderemos que la debilidad invita al caos? ¿Qué significa esto para Colombia? Un vacío en el centro democrático, un golpe al uribismo y un hemisferio más vulnerable ante el avance izquierdista. Turbay era la esperanza para el 2026. Ahora, su ausencia fortalece a quienes promueven paz con criminales, como si negociar con lobos no terminara en mordidas. Pero vamos a profundizar.
el excomandante guerrillero Petro y sus secuaces delincuenciales han logrado hacer realidad el sueño de Pablo Escobar de hacerse del poder político, controlando desde el gobierno toda estructura criminal sin problema alguno, permitiendo que el narcoterrorismo florezca bajo un manto de supuesta reforma. Citando Semana, Álvaro Uribe Vélez, el jefe político de Miguel Uribe Turbay, atraviesa por un momento judicial muy difícil, con el sicariato judicial del que fue víctima recientemente. Por cierto, si deseas más información acerca de este sicariato judicial, puedes accesar a nuestra librería de episodios aquí en nuestro canal de YouTube y busca Uribe Sicariato Judicial. Continuando con el tema, como si fuera poco, este lunes se confirma la muerte del senador y la presidencia lamentó. Sinceras condolencias, pero necesitamos acción, señores, no palabras. Fortalecer la seguridad, rechazar ideologías foráneas que disfrazan el caos como progreso. Esta pérdida lamentable nos une en la defensa de valores conservadores, recordándonos que el hemisferio no puede permitirse más infiltraciones de regímenes como el venezolano o el cubano. En este cierre, queridos oyentes, profundicemos en el eco trágico que resuena aún más fuerte. No solo era Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, sino hijo de la también asesinada periodista Diana Turbay Quintero, esa valiente secuestrada y ultimada en 1991 por los sicarios de Pablo Escobar durante una operación de rescate que salió fatalmente mal. Imagínense el sarcasmo. Un sarcasmo cruel del destino. Un niño de apenas 4 años pierde a su madre en las garras del narcoterrorismo, crece para convertirse en un baluarte conservador y termina víctima de un atentado que huele a los mismos demonios reciclados. Citando a Semana, Miguel Uribe murió casi a la edad de su mamá Diana Turbay y deja un niño pequeño, como lo era él en ese asesinato. Esta cadena de tragedias familiares no es mera coincidencia. Es un recordatorio irónico de cómo la violencia en Colombia se hereda como un legado maldito, golpeando a los que defienden la tradición y la seguridad. Dale, vamos juntos, mira. Aquí vamos juntos. ¿Estás listo? Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el sol espera el río. Y ahora, la pregunta que quema en el alma conservadora. ¿Está la mano oscura del excomandante guerrillero Gustavo Petro y sus secuaces delincuenciales detrás de este magnicidio? Qué ironía suprema que un gobierno que pregona paz total, mientras líderes opositores caen como moscas. Petro, con su pasado en el M-19, esa guerrilla que tanto daño hizo, atribuye el atentado a venganza del narcotráfico, según su propia declaración presidencial. Pero ¿no es curioso cómo la Fiscalía, marcando distancia con el gobierno de Petro, atribuye motivaciones políticas al ataque? En las últimas horas, el ministro de Defensa de Colombia asegura que el Zarco Aldínever, cabecilla de la Segunda Marquetalia y señalado como autor intelectual del asesinato de Miguel Uribe Turbay, fue abatido en territorio venezolano, presuntamente por el ELN. Qué casualidad, ¿no? Las declaraciones las hacen a tan solo horas del anuncio de la muerte del precandidato. Lo que hicimos fue una averiguación a través de nuestros organismos de inteligencia, de revisar la autenticidad de ese comunicado de estos criminales, que como lo explicaba aquí a Stephanie de Caracol, son personas en las cuales definitivamente no se pueden confiar, traicionan a la patria. Entonces, si traicionan a la patria, pues también pueden mentir. Y confirmamos que el comunicado era totalmente auténtico de ese grupo criminal.
y con otras líneas investigativas pudimos confirmar que efectivamente, por lo menos en lo que es inteligencia técnica y otro tipo de inteligencia, que sí se trató del asesinato por parte del ELN al Zarco Aldinero. La familia de Turbay no se ha quedado callada. Han presentado una denuncia penal contra Petro por hostigamiento en medio de filtraciones y tensiones que pintan un cuadro realmente siniestro. Y el sospechoso principal, un menor de 15 años, un sicario juvenil, solo añade sarcasmo. En la era de la juventud empoderada petrista, ¿quién arma a los niños para silenciar voces disidentes? No afirmamos conspiraciones sin pruebas, pero el patrón es innegable. Un precandidato conservador, crítico feroz del petrismo, cae en un atentado que evoca los peores días de Galán y su propia madre. Álvaro Uribe Vélez lo dijo bien claro: el mal todo lo destruye. Citando al colombiano, murió Miguel Uribe Turbay, el senador con destacada trayectoria política que estuvo cerca de la presidencia. Con respeto absoluto por esta lamentable pérdida, denunciamos este golpe al hemisferio, el cual pierde un defensor de valores conservadores. Clamamos justicia verdadera, no más impunidad disfrazada de progresismo. ¿Hasta cuándo, Colombia? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la historia se repita con un toque de cambio siniestro? Dios bendiga a la familia Turbay y Dios bendiga a Colombia. Y recuerde lo que siempre les digo: las elecciones tienen consecuencias. Colombianos, las próximas elecciones serán tu última oportunidad para rescatar a tu país de la izquierda podrida que no funciona en ninguna parte. No seas otra Venezuela por no escuchar consejos de quienes sí sabemos el daño del comunismo. No te conviertas en lo que tienes de vecino. Como siempre les digo, suscríbete al canal, prende la campana, comparte para poder seguir creando contenido como este. Los quiero mucho y que Dios los bendiga a ustedes. Gracias por mirar este episodio y que Dios bendiga a Colombia, que lo necesita mucho. Hasta luego.